Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio de Rompiendo el Aula. En esta semana ya sabemos quiénes fueron rechazados y quiénes fueron admitidos a la Universidad de Guadalajara. El domingo 11 a la medianoche para amanecer lunes salió el dictamen de admisión. Admitieron a casi 18,000 personas, eso es muy bueno, padrísimo, felicidades a los admitidos, pero rechazaron a casi 16,000 personas. ¿Qué hacemos entonces cuando nos esforzamos, cuando le echamos muchas ganas, cuando nos la rifamos, cuando queremos lograr algo e inevitablemente fracasamos? Entonces, ¿cómo lidiar con el fracaso? ¿Cómo lidiar con esa situación adversa que nos hace dudar hasta de quiénes somos, de lo que somos capaces? En este episodio vamos a tratar de eso, así que quédate que esta es la séptima forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a reflexionar, criticar y tal vez descubrir cómo funciona realmente lidiar con el estrés de fracasar, lidiar con el fracaso en la escuela. Y es que piénsalo, todo el tiempo nos enfrentamos a experiencias nosotros o experiencias de otra persona donde no logramos nuestros objetivos. Es algo parte de la vida y obviamente parte de la escuela. Y vamos a comenzar con algunas explicaciones y después con algunas estrategias para efectivamente lidiar con el estrés, el fracaso. Fracasar en la escuela es una experiencia que interrumpe el ritmo habitual con el que estudiamos, porque estamos teniendo un cierto progreso y de repente, tras, reprobaste, repetiste materia, te tienes que te tienes que inscribir a cursos para normalizarte, o sea, interrumpe el buen avance que tenías, ¿no? Ese alto forzado suele venir acompañado de dudas sobre uno mismo. Si esto es para mí, si de verdad puedo, si es que me esforcé tanto porque no se me da. Y empezamos a generar esta especie de expectativas sobre lo que deberíamos hacer y no logramos. Y también da una sensación de que no estamos avanzando, de que por más que hagas algo, no vas a avanzar. En ese punto, debes contar con formas claras de actuar para marcar la diferencia entre quedar noqueado durísimo y traumado y vivir estrés postraumático por los eventos que estás pasando y usarlo, o mejor dicho, o usarlo como un trampolín hacia los objetivos, metas y logros que quieres tener. Esas estrategias vamos a tocar algunas o las más relevantes en este episodio. Y primero, lo que vamos a explicar es, mejor, no vamos a explicar, vamos a definir qué es el fracaso. Su raíz etimológica viene del italiano fracasare. Esta palabra está conformada por el prefijo italiano fra, que significa en el medio, y por el latín quasare, que significa romperse. Por lo tanto, el italiano fracasare se entiende como romperse por en medio. Entender esto puede sentirse muy raro por la lejanía que tiene este significado respecto al significado o al uso que le damos hoy en día, que básicamente cada vez que no logramos algo decimos, fracasaste. Tal vez no se diga, pero se piensa, se siente. Pero, si vemos las definiciones modernas de fracaso, no queda realmente tan alejado. Las primeras definiciones de fracaso son mal logro, frustración, fallo o resultado desfavorable de una empresa o de una iniciativa. Y también un segundo significado oficial que establece la RAE es suceso lastimoso, inopinado. Inopinado quiere decir que no se esperaba. Y funesto. Funesto es horrible, desagradable, mal. En ese sentido, si algo se rompe por en medio, tomando la primera definición, claro que es mal lograr ese algo y es claro que es un suceso desagradable. Incluso, las primeras apariciones de esta palabra, fracasar, fracaso, fueron en Don Quijote, en el capítulo 25, donde el fragmento dice, hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamentos. Fracasar armadas. O sea, voy a fracasar su armada. Probablemente ya más o menos sientas para dónde va el primer uso de esa palabra. Más tarde se usó en construcciones lingüísticas como, por ejemplo, cito una frase,
Los barcos fracasaban contra los peñascos. El barco iba contra el peñasco y se destruía. Ese es el uso que en sus orígenes a la palabra se le dio. Con esto lo que quiero darte a entender es que un fracaso es un evento. Un evento. Un fracaso es un momento, una situación, un resultado. No eres tú. Un fracaso estaría equivocado o sería incorrecto que alguien se dijera a sí mismo, soy un fracaso, soy un fracasado. Lo correcto sería, tuve un fracaso. Porque sí, puede que tengas un resultado desfavorable, puede que tengas un resultado que no era el que esperabas, que no era un resultado inopinado, ¿no? Puede que tengas un resultado negativo que te haga sentir mal. Un evento que fracasó. Tú no. Tú provocaste el fracaso si tú quieres. No vamos a chiquear a nadie tampoco. No vamos a hablarle bonito a la gente. Tú provocaste el fracaso porque tú hiciste las cosas. Pero tú, tu persona, no es un fracaso ni eres un fracasado. No lograste un objetivo y ya está. Pero no hay nada de personal y no hay nada de malo. Simplemente es un resultado que no se obtuvo. Una forma efectiva de empezar es justamente separar el resultado, en la escuela principalmente, de tu identidad personal. Cuando aparece una calificación negativa o un resultado desfavorable, es común que se adhiera a la imagen de uno. Decía, si reprobé es porque soy menso. Si no tuve el resultado que quise es porque no puedo. Si no logré lo que me había planteado es porque me falta. ¿Sí? O sea, empezamos a adherir, empezamos a pegarnos etiquetas a raíz de los resultados que hemos tenido. Y cuando son positivos nadie se preocupa de esto, pero es lo mismo. Un resultado no dice quién eres, bueno o malo. Un resultado positivo es algo que logramos, chido. Un resultado negativo es algo que no esperábamos, no pasa nada. Se trabaja para corregirlo hasta lograr el objetivo. Trabajar esta separación entre el resultado y tu identidad de manera consciente, saber que un resultado no te dice quién eres y no define quién eres, reduce el peso que el resultado arrastra con el tiempo, esto de que pueda llegar a generar un trauma. Que podrá sonar exagerado, pero hay gente que vive toda su vida traumada diciendo, no, pues yo estudié tal carrera, pero nunca pude entrar a esta. Y bajita la mano no te lo van a decir porque pena, vergüenza, orgullo, ego, soberbia, pero no te lo van a decir, pero se sienten como, yo, yo no, nunca pude, no fui capaz. Pero tal vez no, simplemente un intento, dos y no se pudo. Tal vez al tercero salía, tal vez al cuarto. Pero se liga el resultado, el mal resultado, con la identidad. Soy un fracasado y eso es algo que debemos separar. Entender que una nota refleja un desempeño en condiciones muy específicas permite evaluar lo ocurrido con mayor objetividad. Es decir, en ese momento, en esas circunstancias, con esas oportunidades, con ese contexto, saqué esa calificación. Pero en otras, pude haber sacado otra calificación. Si fueras un fracaso, no podrías sacar una buena calificación en ningún contexto. Y probablemente, aun cuando llegara a ocurrir eso, ni siquiera podríamos decir que somos unos fracasados. Porque deberíamos entender que en todos esos contextos que no logramos el objetivo, nosotros o tuvimos que haber hecho un cambio, o tal vez ese contexto simplemente no es el que funciona para nosotros. Que podrá sonar muy apapachador, ¿no? De que no te preocupes, habrá un lugar en el que tú brilles. Esto es una idea y es un concepto que todo el mundo entendemos. No podemos juzgar a un pescado, bueno, un pez, porque pescado es que ya lo sacaron del agua. No podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar árboles. Por más que un pez intente trepar un árbol, va a fracasar. Y no porque el pez esté haciendo algo mal con su vida, o sea, un ente maligno y desagradable que no debería existir, no, simplemente está intentando algo que no va a lograr. Tal vez tú en ciertas circunstancias, con ciertas habilidades, ciertos conocimientos, cierta mentalidad, cierto entorno, porque a veces las personas que nos rodean nos provocan fracasos, o nos provocan o nos inclinan sin querer a fracasar. Pero en ese contexto no lo logras, hay que cambiar el contexto para ver si en ese nuevo lo logras. Y si no, hay que cambiar, hay que corregir hasta lograrlo. Con algo de práctica, esta separación fortalece algo sumamente importante para toda la vida. La capacidad de analizar resultados sin que cada uno de estos resultados se convierta en un juicio personal. Si tuviste éxito, sonará feo, pero no eres exitoso, tuviste
un momento de éxito. Por lo tanto, hay que separar que un resultado negativo no nos define como personas, son cosas completamente aparte. Otra estrategia importante consiste en revisar el proceso, lo que mencionamos ahorita, el entorno, el proceso de estudio, calmadamente, sin juicios, sin valoraciones, simplemente esto fue así, ocurrió así, pasó esto después, ¿qué se puede corregir? ¿Qué podemos cambiar? Volver sobre cómo se trabajó una materia, cómo se estudió para un examen, cómo nos mentalizamos para un evento, permite identificar puntos muy específicos que se podrían mejorar o que se podrían corregir. Si algo se hizo bien y sabes que lo hiciste bien, trabajar para perfeccionarlo. Si algo se hizo mal y te das cuenta que salió mal, específicamente esa parte, trabajar para corregir eso. Porque a veces todo un proceso lo echamos a la basura porque pensamos que todo el proceso estuvo mal y no. Tal vez fue una parte muy específica lo que se debe corregir y corrigiendo eso todo lo demás funciona. Hay que encontrar ese detalle, corregirlo y volverlo a intentar. No hay que echar a la basura todo. Una frase que en algún lado escuché, la verdad no recuerdo dónde, pero ojalá a esa persona le vaya súper bien en la vida. A una persona se le poncha una llanta del carro. Una. Y ya por eso va a mandar la basura del carro. Va a decir, ya, al demonio el carro no sirve, es una basura. No, simplemente cambies lo que no sirve, cambia la llanta. Llevándolo a los intentos, a los fracasos, algo sale mal y ya echamos a la basura todo, como si nada hubiera servido. Pero siempre hay una cosa, o dos, o algunas que fallaron, pero no todo. Y eso es lo que nos hace falta identificar. En lugar de desecharlo toda la basura, ¿qué falló? Corrijo eso y lo vuelvo a intentar. Cambiar la forma de practicar o de distribuir tu tiempo, cambiar el método o enfoque de estudio, cambiar la atención y dedicación son algunos ajustes que suelen producir estas mejoras, por mencionar algunos cambios que puedes hacer. A nadie le gusta repetir lo mismo y eso es una verdad. Si sabemos que ya nos equivocamos, que no lo logramos y vamos otra vez, a nadie le gusta, nos da flojera, nos da pereza, nos recuerda el miedo de, ay, si vuelve a salir mal. Pero si nos rindiéramos en los primeros intentos, simplemente nunca hubieras aprendido a caminar. Y ni te acuerdas, porque eras un bebé probablemente de este tamaño, o más o menos. Uno muy grande, uno muy chiquito, no sé, eras un bebé. Y cuando aprendiste o intentaste aprender a caminar, te caíste infinidad de veces, pregúntale a tus padres. Te caíste varias veces. No sé muchas, no sé pocas, pero te caíste. Y lo volviste a intentar y lo volviste a intentar. Si nos rindiéramos como seres humanos, si la raza humana se rindiera, no estaríamos donde estamos hoy en día. Simplemente es ajustar, corregir y volverlo a intentar. Ese enfoque de corregir y reintentar convierte fracasos en referencias. Son resultados, sí, pero también son referencias. Haciendo esto, todo esto, como si fuera una lista, hice esto, aquello y tuve este resultado. Voy a cambiar uno de los elementos, voy a intentar algo diferente. Ahora tengo otro resultado. Tampoco es el que quería, pero fue mejor, fue peor. Voy avanzando, voy en las mismas. Es prueba y error. Nadie somos perfectos y fracasar es parte de vivir. Por lo tanto, el siguiente intento tendería a ser mejor, siempre y cuando separemos el resultado de nuestra identidad y nos fijemos en los pasos que pudieron haber salido mal. El impacto emocional también es algo a lo que hay que dedicarle su propio espacio. El malestar que aparece después de cada una de estas caídas o fracasos o descalabros académicos surge cuando al estudio, a la carrera, al evento, se le da una identidad personal. Esa calificación soy yo. Probablemente nunca lo pensaste así, pero probablemente si ves una buena calificación te sientas bien contigo mismo. Como si eso, como si dependieras de eso para ser una gran persona. Dar lugar a lo que se siente permite que la experiencia no se vuelva un bloqueo o un trauma, porque no somos robots. No se trata de negarlo u ocultarlo. Sonará muy poético si tú quieres, muy de película, muy romántico, pero abraza ese dolor, acepta que lo estás sufriendo. No porque seamos masoquistas, pero es algo de que nos vuelve humanos. Si no sufriéramos, si no sintiéramos dolor, no seríamos humanos, no seríamos ni siquiera un ente vivo. Es algo parte de nosotros. Hay que aceptarlo y dejarlo atrás. Somos seres humanos, las pérdidas, derrotas, fracasos, errores, etcétera, nos van a doler. Sí o sí. Más o menos, pero van a doler. Hay que aceptarlo. No hay que negarlo ni esconderlo. Hay que aceptarlo y dejarlo atrás.
Aceptarlo como una cualidad de los seres humanos para darnos tiempo de sentirnos, si tú quieres, la peor basura del mundo. Si te quieres sentir terriblemente mal, está bien. Pero ya que sentiste ese dolor, hay que, como ya dije varias veces, dejarlo atrás. El evento ya acabó. A menos de que estés en un evento bélico y estés viviendo día tras día situaciones negativas como algunos hermanos en este momento en distintas partes del mundo, pero si el evento ya acabó, si el evento ya pasó y tu vida no estuvo en riesgo, como en un evento académico, una calificación o algo, déjalo atrás. Voltéalo a ver, pero para aprender, no para volverte a sentir mal. Ya acabó, déjalo atrás. Con el tiempo, aprender a convivir con esa incomodidad te permite desarrollar otra habilidad sumamente importante para la vida, no solamente para la escuela. Tolerar el error y aumentar tu resistencia a la ansiedad y al estrés. Si estamos acostumbrados a vivir de cierta forma incómoda, decir, oh, fracasé, pero no pasa nada, porque mira, esto, aquello lo llevo acá. Si logras ver tus errores y fracasos como aprendizajes, el dolor se va, la incomodidad se va, y ese trauma que nos genera se convierte en algo que no sabría definir, porque ya no quiero ser poético, pero en lugar de hacernos sentir mal, después hasta risa nos da. No sé qué pasa en el cerebro, pero eventos traumáticos que en su momento duelen, después hasta risa da y hasta decimos, no puedo creer que fue tan imbécil y me sentí tan mal por eso. Cuando tenemos desafíos más grandes decimos, esto sí es un desafío, eso ni siquiera era nada. Pero con el tiempo y practicando la tolerancia al estrés, la tolerancia a la frustración, etcétera, etcétera. Otra estrategia clave es evitar encapsularte y encerrarte en tu dolor. Por decirlo físicamente, aislarte. Compartir lo ocurrido con alguien da cierta confianza y cambia la experiencia de nuestro malestar a expresar y estructurar realmente cómo nos sentimos. Hablar permite ordenar pensamientos, porque a veces estamos hablando y diciendo puras estupideces y nos damos cuenta de que estamos diciendo puras estupideces. Hablar ordena pensamientos y baja la intensidad de las sensaciones negativas. Y también baja la sensación de emociones positivas. Hablar libera, como luego suelen decir, ¿no? La teoría de la rumiación, Nolan y Hoeksema, el narcisismo vulnerable y la hiperreflexividad son conceptos que demuestran que empeoramos una situación negativa conforme más le damos vueltas. Y esta situación, pasada, presente o futura. Para romper con estos conceptos, lo mejor es ponerse en acción. Y con estos conceptos, por mencionar algo, simplemente para romper con estar dándole vueltas a las cosas, aislado es más probable que escuches tus propios pensamientos y que te sigas diciendo cosas negativas. Si te pones en contacto con alguien, probablemente salgan temas de conversación que te distraigan, lo que luego suele decirse, ¿no? Distráete, ¿no? Si te pones en un ambiente, por ejemplo, vas a una cafetería, aunque sea solo o sola, vas a ver gente y por meramente chisme te vas a poner a ponerle atención a otras personas. Escuchar la conversación de atrás, ver que una persona va mal vestida, bueno, depende de gustos personales, ¿no? Pero vas a empezar a ver cosas en lugar de centrarte en tus propios pensamientos. Y una acción bastante simple que podemos hacer con quien sea, simple, pero hay que decirlo también, difícil de lograr, porque no es fácil hablar de nuestros sentimientos. Pero la forma más fácil es hablar, compartir con alguien, expresarle a alguien cómo te sientes, sin victimizarte, solamente decirle, yo le eché muchas ganas, me esforcé mucho, de verdad lo quería y no se logró. Expresarlo, compartirlo, pero sin tirarte al soy una basura, no puedo, porque hasta la persona que te está escuchando va a decir, qué flojera escuchar a este, nomás se está quejando. Es muy diferente expresar lo que sientes a quejarte y victimizarte. Simplemente platícalo con alguien de confianza. Obviamente, esa conversación debe ser con alguien a quien le tengas confianza y que sepas que no te va a juzgar y que no te va a atacar, porque si hablas con una persona que sabes que te va a hacer sentir peor, pues te vas a sentir peor. Habla con alguien de confianza, tus padres, hermanos, amigos, la pareja, alguien que sepas que te va a escuchar sin juzgarte, sin atacarte y que sepas que tal vez te pueda ayudar. El mejor escenario sería ir con un psicólogo o psicóloga. No pasa nada, no hay que sentirse mal, no hay que estigmatizarse de que ir a terapia es malo. Ir a terapia es muy bueno. Pero si no tienes el recurso, el tiempo o simplemente no quieres hablar con un desconocido, habla con tus familiares, habla con tus amigos, habla con alguien que te pueda escuchar. Pero evita el aislamiento, por peor que te sientas.
También resulta sumamente útil tomar tiempo antes de tomar decisiones. Porque cuando estamos alterados emocionalmente, y esto será bastante obvio con distintas situaciones, cuando pierde tu equipo de fútbol, cuando peleas con la pareja, cuando peleas con tus pares, empiezas a pensar un montón de cosas, voy a hacer esto y le voy a decir y que sabe qué. Pero ya que estamos más tranquilos, aunque nos cuesta admitirlo, ya que estamos más tranquilos, pensamos, no debí haber dicho esto, no debí haber hecho esto, porque ya estás más tranquilo. Entonces, si tienes un fracaso emocional, digo, un fracaso académico, te afecta en lo emocional, te altera emocionalmente, y eso puede llevarte a cometer o a tomar decisiones de las que después tal vez te puedas arrepentir. Voy a poner un caso un poco extremo, pero que ocurre más de lo que crees. Alguien reprueba una materia, cree que no es bueno para la carrera en la que está y se da de baja de la escuela. Pero pasa un mes y dice, no manches, ¿para qué me di de baja? Casi siempre hay arrepentimiento después. A menos que la decisión sea tomada tranquilamente, objetivamente y conscientemente, a menos de que ocurran esas tres, generalmente suele haber arrepentimientos. Después del golpe académico, el malestar suele empujar a decisiones rápidas. Y rápidas porque no se pensaron. Darse margen para observar el contexto completo. Y esto es oportunidades, ventajas, desventajas, problemas, beneficios, apoyos, gente que está en contra. Pero ya que ves todo, y para ver todo, créeme que necesitas estar tranquilo. Ya que ves todo, ahora sí puedes tomar una decisión. Y dentro de ver todo puedes incluir tus sentimientos. Es que si lo vuelvo a intentar, aún con todo esto, me voy a sentir mal. Pero ya incluiste a todo un contexto de cosas, ya incluiste el sentimiento, la emoción. En lugar de olvidar todo el contexto y basarte solamente en la emoción para tomar decisiones. Entonces, darse un tiempo para relajarse, calmarse. Y ese tiempo puede ser desde días hasta semanas. O incluso puede ser, si eres ya un máster en el manejo de emociones, puede ser incluso unos minutos, pueden ser horas, pueden llegar a ser meses, pero tomar decisiones alterado generalmente no abarca tanto tiempo, porque generalmente las emociones, los sentimientos no, son más duraderos, pero las emociones generalmente se van a veces al dormir. Dormimos, despertamos y decimos, qué flojera el día anterior, pero ya, todo bien. Esta pausa te permite elegir con información suficiente porque te permite analizarlo todo. Entonces, resumiendo este último punto que hemos hablado, evita tomar decisiones justo después del fracaso. Generalmente cuando alguno de mis alumnos no logra el resultado deseado que querían, le digo, tómate una semana sabática, no pienses en nada, no pienses en absolutamente nada relacionado con esto, despéjate y después de una semana ya ves qué haces. Algunos me hacen caso, otros no. Y generalmente los que me hacen caso, después dicen, profe, sí es cierto, tal vez voy a hacer esto. Pero cuando me hablaban todos alterados, no, es que esto y que aquello y que sabe que, y a veces ni ellos entendían. Entonces, tómate un breakcito. Un día, una semana, tal vez 15 días. Un mes yo la verdad ya no recomendaría, ya es de mucho tiempo. Si es necesario para ti, está bien, pero yo personalmente creo que es mucho tiempo. Atravesar el fracaso con estas estrategias fortalece habilidades que no siempre, y de hecho casi nunca, se desarrollan en la escuela. Porque cuando fracasamos en la escuela, nadie te acompaña. Cuando te va muy bien, el profesor dice, excelente, gran alumno, porque se echa flores a sí mismo, porque creen los profesores, muchos de los malos, creen que si un alumno le fue bien, fue por él. Yo diría que no, desde mi perspectiva de profe. Pero bueno, pero cuando te va mal en la materia, muchos profesores hasta humillan. No, es que mi materia es bien fácil y yo les enseñé y les fue mal encima de todo eso. Esto, esto no es para ustedes. Pero, en términos generales, cuando fracasamos en la escuela, son muy pocas personas las que nos acompañan. Y son muchas personas las que nos abandonan. Y son muchas personas las que hasta nos hacen sentir mal. Nuestros padres. Es que si te la pasas estudiando, ¿cómo es posible que repruebes? O es que no puede ser que no puedas con esto. Los amigos, las bromas pesadas, bromas que no deberían ocurrir, pero pues que sabemos que pasan, ¿no? La capacidad de evaluar procesos y sostener esfuerzos a pesar de las adversidades se construye precisamente, o esa habilidad se construye precisamente en las adversidades. En estos momentos de fracaso es cuando tenemos esa oportunidad para desarrollar esas habilidades. La metáfora que siempre se dice que ya está quemadísima, pero pues que sigue funcionando.
un diamante se crea bajo presión. Muchas personas establecen una relación más sólida con el estudio, con la escuela, con estudiar, aprender, justo después de pasar por experiencias así, por fracasos. Son lo que nos llevan a los logros. Saber que nos falta un método de estudio, ajustar una idea, poner más atención aquí. Porque de los logros, te puedo asegurar que de los logros no aprendes nada. Solamente te sube el ego. Pero es de los fracasos donde nos damos cuenta y somos conscientes de qué nos hace falta corregir. Así empiezan todos, así empezamos todos, mejor dicho, a aprender cómo aprendemos. El aprendizaje entonces avanza de forma irregular, no lineal. No somos una escalerita que va así, sino somos una montaña rusa que idealmente va subiendo. Ese recorrido forma parte del proceso, las bajadas, los fracasos, lo que no nos gusta, forma parte del proceso. Inevitablemente somos seres humanos, no lo vamos a quitar el equivocarnos. Usar el fracaso, sin embargo, como punto de reorganización, ajuste, cambio, corrección. Eso es lo que nos permite seguir avanzando. Esos errores, esos fallos, esos fracasos, es lo que nos permite progresar. Por más paradójico o contradictorio que suene, el fracaso es el que nos permite el progreso. Y eso aplica también para la escuela. Por lo pronto, nos vemos en el próximo episodio de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre estudiar, sobre la escuela y sobre lo que realmente significa aprender.